En Colombia, una joven salió una mañana cualquiera con su novio hacia una entrevista de trabajo. Lo que ella no sabía es que iba camino a una trampa mortal. Una persona la había engañado para que fuera a un sitio en el cual supuestamente le habían ofrecido un muy buen salario, pero al final de cuentas terminó siendo el lugar donde le quitaron la vida. Y unas semanas después las autoridades se dieron cuenta que ella no había sido la única víctima. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Colombia, el de Catalina Leiva. Acompáñenme a ver todos los detalles. Y antes de comenzar con este video, quiero compartirles que tengo un proyecto muy especial y muy importante para mí y para todos ustedes. Se llama Voces que no se apagan y es un podcast, un espacio donde escucharemos a personas que han vivido experiencias de violencia y a pesar de todo han decidido alzar la voz. En este proyecto van a encontrar entrevistas reales, testimonios humanos y conversaciones muy profundas que buscan crear conciencia pero también buscar justicia. Muchas de las personas que van a aparecer en este proyecto no han tenido justicia, han sido víctimas y ahora están buscando que alguien los escuche. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video y también en un mensaje fijado para que puedan ir y apoyar a toda la gente que ha decidido alzar la voz. Catalina Leiva nació alrededor del año 2000 en Colombia. Fue hija de un hombre llamado Luis Alirio Leiva y una mujer llamada Amparo Acosta. Ella creció en Bogotá junto a sus padres y su hermano mayor, en un entorno estable y tranquilo. Catalina desde siempre fue una niña vivaz, responsable y con una energía que no se podía pasar por alto. En 2019 se graduó en criminalística, convencida de que ese sería su camino profesional. Sin embargo, tomó otra decisión y empezó a trabajar en distintos centros de llamadas, un empleo que le permitió sostenerse mientras pensaba en su siguiente paso. Así, Catalina decidió retomar sus estudios y se inscribió en la carrera de diseño gráfico, con la idea de abrirse nuevas puertas y construir otras oportunidades. Así las cosas, a mediados de 2023, la joven inició una relación sentimental con otro chico de su edad llamado Andrés Cárdenas. Cuando se lo presentó a sus padres, Andrés se mostró educado, respetuoso y muy cercano, lo que generó una gran confianza desde el inicio. Ambos estudiaban juntos, compartían rutinas y proyectos, y esa cercanía reforzaba la percepción de estabilidad que tenían de ellos como pareja. Al final Andrés fue muy bien recibido en la casa de Catalina, y siempre respetó los acuerdos de respeto y convivencia. Nunca detectaron en él comportamientos extraños ni señales de alerta. Al contrario, Catalina y él compartían mucho tiempo juntos y se mostraban muy afectuosos. Ella, como cualquier joven de su edad, también disfrutaba salir. Iba con amigos, se divertía y dedicaba tiempo a una de sus grandes pasiones, las motocicletas. Le gustaban mucho y aprendía mucho sobre ellas. Además, era dueña de un marcado espíritu emprendedor, por lo que comenzó a proyectar su futuro al lado de su pareja. Fue así como entre ambos crearon un pequeño negocio de comida rápida. Al final parecía que las cosas irían muy bien a Catalina, pero su futuro se vio interrumpido por una cadena de hechos que marcarían la vida de ella y sus familiares para siempre. Todo comenzó el 3 de noviembre de 2024, cuando una ex compañera de estudios la contactó con una propuesta laboral. Según le dijo, la oferta era una muy buena oportunidad, pues la remuneración era bastante alta. Catalina, con la mayor expectativa y un enorme entusiasmo, le comentó esto a su novio. Ambos vieron esa posibilidad de salir adelante de varias deudas que tenían y avanzar tranquilamente con su emprendimiento y sus planes. En suma, era una excelente oportunidad para tener estabilidad y progreso. Así, 4 días después, el jueves 7 de noviembre, Catalina terminó su turno en el centro de llamadas, que era más o menos de las 6 de la tarde hasta la medianoche. Al salir, su padre la llamó. Ella le avisó que no iría a casa ese día. Se quedaría en el apartamento de su novio para adelantar un trabajo que debían presentar al día siguiente. El padre de Catalina aceptó y le pidió que por favor le enviara su ubicación. Cerca de las 12:40 de la madrugada, Catalina le confirmó a sus padres que ya estaba llegando al apartamento, lo que el hombre pudo verificar ya que tenía la localización compartida.
Más tarde, alrededor de las 3 de la mañana, la joven les envió una foto del resultado de su trabajo. Era una maqueta. Ella y su novio la habían hecho juntos. Lo que no sabía el padre de Catalina es que ese sería el último mensaje que recibiría de su hija. Temprano al día siguiente, y el viernes 8 de noviembre, Catalina despertó y se alistó para ir a esa entrevista que su amiga le había hecho. Realmente no compartió muchos detalles de esto con su familia. Andrés la acompañó y la dejó en el lugar que habían acordado. Según le habían indicado, allí sería recibida por una persona supuestamente de nombre Carolina Correa, con quien supuestamente se adelantaría una entrevista y la entrega de un trabajo audiovisual. Catalina fue dejada en una esquina del sector alrededor de las 8 u 8:30 de la mañana por su novio. Él se retiró a hacer unas diligencias y dijo que regresaría unas 2 horas después para recogerla. Sin embargo, cuando volvió cerca de las 9:30 de la mañana, no había rastro de Catalina. Él intentó llamarla y escribirle, pero ya no obtuvo respuesta. Ante la gravedad de la situación, el chico acudió a la estación de policía y manifestó que se habían llevado a su novia, lo que activó un operativo inmediato de búsqueda. En ese momento recordó que ambos compartían la ubicación de sus teléfonos, ya que siempre se movilizaban en motocicleta. Según le indicó a los agentes, la señal marcaba un punto en una zona abierta, descrita como un potrero. Con esta información, las autoridades fueron hasta el lugar señalado, un sector muy despoblado con pastizales y árboles, y allí iniciaron las labores de búsqueda. Desde ese instante surgió la primera incógnita. Había mucha distancia entre ese punto y el punto donde Andrés había dejado a Catalina. Fue una gran diferencia que abrió distintas interrogantes. Mientras tanto, ya eran casi las 11 de la mañana, y Andrés se comunicó con el hermano mayor de Catalina para informarle la situación. La confusión inicial dio paso a una rápida verificación entre la familia. Todos se sentían muy confundidos porque, como ya les dije, Catalina no había dado detalles de esa entrevista de trabajo. Realmente los padres de la joven pensaban que ella había acudido a la universidad, como lo hacía todos los días. De inmediato el padre de Catalina salió de su trabajo para recoger a su esposa y se dirigieron a la zona donde se estaba haciendo la búsqueda. Es que ni siquiera nosotros sabíamos que la niña iba para allá, creíamos que estaba en la universidad en ese momento. Allí comenzaron a cuestionar a Andrés y lo primero que le preguntaron era por qué no había dejado a la joven en una dirección exacta, sino en una esquina. Al final, al revisar las cámaras de seguridad del sector, las autoridades constataron que Andrés no mentía. Había dejado a Catalina, se despidió de ella y se retiró en su motocicleta. También se podía ver a la joven comenzar a caminar sola hacia una dirección desconocida, pero nunca se la vio ingresar a ningún inmueble. A partir de ese momento se había perdido su rastro, y su información se convertiría en un misterio y en un calvario para su familia. Y aunque en las cámaras se podía ver que Andrés se había ido a hacer otras diligencias como había dicho, la familia siguió teniendo la duda muy grande de por qué él no la había dejado frente al lugar donde le harían la entrevista. Más aún cuando él mismo reconoció que le había parecido una zona muy peligrosa. Le resultaba difícil de comprender a los padres de Catalina que, teniendo una relación tan estable y queriéndose mucho, él no se hubiese cerciorado de que ella estaba bien. Y él dice que él se retira de ahí porque pues ve que el sector es peligroso, pero más sin embargo se va como si nada y la deja allí en el sitio sin percatarse de que ella también estaría en peligro. Después de esto también la familia comenzó a considerar lo que ya la policía había pensado: la distancia entre el lugar donde habían dejado a Catalina y el sitio donde estaba marcada su última ubicación. Era más o menos 1 hora de donde la habían dejado, y realmente era algo bastante difícil de explicar. Sus padres no consideraban a Catalina una persona ingenua, así que no pensaban que ella se hubiese movido tanto de un lugar a otro por su propia voluntad. Pero también comenzaron a pensar que tal vez las personas de la entrevista eran gente que ella conocía, por lo cual había confiado para hacer ese desplazamiento. Horas más tarde, ese mismo día, la búsqueda tuvo un resultado definitivo. Andrés se comunicó de nuevo con el hermano mayor de Catalina para informarle que habían encontrado el cuerpo de la joven. El impacto fue inmediato. La familia estaba envuelta en un estado de confusión y fueron hasta el lugar que les habían señalado como el sitio donde estaba el cuerpo de la joven. Era un paraje completamente despoblado, alejado de viviendas y con escasa circulación. Cuando los padres de Catalina llegaron al lugar, encontraron a Andrés tirado en el suelo llorando. Cuando la mamá de la joven le pidió respuestas, él no logró articular ni una palabra. Los policías señalaron a los padres el lugar donde estaba el cuerpo de la joven,
boca abajo, sin zapatos, completamente vestida y con sus anteojos todavía puestos. Además, sus zapatos estaban a un lado, y este detalle llamó especialmente la atención, ya que todo parecía estar dispuesto de manera extraña y ordenada. No le habían robado su celular, no le habían quitado sus pertenencias, ni siquiera esos tenis que eran nuevos. Que el que hizo este crimen tuvo la gentileza, lo llamo yo, de vestir nuevamente a la niña y dejarla tal como si no hubiera pasado nada. Durante el levantamiento del cuerpo, las autoridades informaron que no habían observado signos de violencia. Catalina no tenía golpes ni lesiones externas. Realmente en ese momento nadie podía saber qué le había pasado. Así que levantaron su cuerpo y lo llevaron para hacerle los informes forenses respectivos. Una vez se comenzaron a realizar estos informes, evidentemente le tuvieron que quitar la ropa al cuerpo de Catalina. Y debajo de la ropa que ella llevaba también tenía una prenda íntima adicional, utilizada comúnmente para sesiones de tipo audiovisual. A partir de este hallazgo surgió la hipótesis de que el encuentro al que ella había acudido estaba relacionado con la producción de contenido para adultos. Sin embargo, la familia fue enfática en rechazar estas especulaciones, diciendo que no existían pruebas concluyentes y que Catalina en ningún momento se había dedicado a la producción de contenido para adultos. La primera hipótesis también de las autoridades fue que el cuerpo había sido llevado allí después de que le quitaran la vida. Pero para la familia todo apuntaba a que a la joven le habían quitado la vida en ese mismo lugar. El terreno era de difícil acceso y dadas sus características físicas consideraban poco probable que hubiera sido trasladada desde otro sitio sin dejar algunos rastros evidentes. Además tenía pasto adherido a su espalda y en la zona de los glúteos. La familia también fue cuestionada sobre si Catalina consumía algún tipo de sustancias. Las autoridades primero plantearon la posibilidad de que ella hubiese sufrido algún infarto o alguna reacción adversa. Sin embargo, los padres de Catalina fueron categóricos. Ella no fumaba, no consumía drogas y bebía muy poco alcohol en ocasiones demasiado puntuales. No era una joven que saliera de fiesta ni llevaba un estilo de vida asociado a los excesos. Además de eso, en los análisis también se vio que las uñas de la joven estaban partidas. Una observación que llevó a los forenses a practicarle distintos exámenes complementarios, incluyendo pruebas dentales y análisis exhaustivos. La familia esperaba que con esos resultados se pudiera avanzar en la investigación. Ya una vez estuvo revisando el cuerpo de Catalina, sí que se vieron algunos hematomas en zonas no tan visibles de su cuerpo como los glúteos, la espalda y algunos en la parte de atrás de la cabeza. Ante los hallazgos, la familia expresó la convicción de que su hija había sido engañada con una oferta laboral falsa. Sin embargo, la investigación luego de eso no parecía avanzar. Los días se convirtieron en semanas y la familia de Catalina visitaba cada día la fiscalía para obtener respuestas, pero no había cámaras útiles, no había testigos y no había ninguna hipótesis clara. Parecía que había un vacío institucional. Los propios padres de la joven decidieron entonces ir a reconstruir los últimos pasos de la chica. La madre de Catalina logró acceder durante un día a la computadora personal de la chica, porque luego ésta se bloqueó. Pero en ese día ella alcanzó a ver fragmentos de conversaciones que había mantenido con Andrés la mañana en la que todo sucedió. El último intercambio de mensajes que tuvieron le resultó un poco inquietante. Catalina le escribió un mensaje a su novio diciéndole «estoy nerviosa», y él simplemente le escribió la palabra «relájate». Poco después la joven le envió una fotografía, que se cree fue tomada instantes antes de perder la vida. En la imagen se observa a un hombre caminando de espaldas por una zona abierta, aparentemente en la zona donde fue hallado el cuerpo de Catalina. Vestía un jean claro de color negro, una chaqueta verde, una gorra y una maleta. La fotografía estaba tomada de la cintura para arriba, de manera discreta, como si Catalina lo hubiese querido tomar a escondidas para tener una prueba. Leyendo esta conversación, las preguntas se volvieron inevitables. ¿Quién era aquel hombre? ¿Por qué ella había querido tomar esa foto? ¿Y por qué Andrés no había hablado de esta fotografía ni de esta última conversación? Para los padres el caso tenía que resolverse con la máxima urgencia, y sumidos en una profunda desesperación decidieron acudir a un abogado. Este les planteó la posibilidad de comenzar a hablar del caso en los medios de comunicación, y a partir de esta exposición pública notaron un gran cambio. El proceso comenzó a avanzar, y el caso comenzó a tener prioridad para la fiscalía. Paralelamente comenzaron a surgir otras dudas que la familia no había tenido al principio. No eran sospechas dirigidas únicamente hacia Andrés, sino algunas interrogantes más amplias.
Los padres de la joven se preguntaban por distintas cosas en la vida de su hija que tal vez ellos no conocían, como el ámbito laboral, el universitario, personas vinculadas al mundo de motocicletas y quienes estaban supuestamente relacionados con esta oferta de trabajo. Para ellos había demasiados elementos que no encajaban, e incluso contemplaron la posibilidad de que hubiera más de una persona involucrada. A esas dudas se sumó la actitud posterior de Andrés. Nunca escucharon de él un llamado para exigir justicia ni una manifestación clara de duelo. Tras lo ocurrido, él se distanció de la familia y se limitó al contacto de mensajes esporádicos, en los cuales preguntaba por el estado de la investigación. Además de eso, tenía algunos comportamientos que, según dijeron los padres de Catalina, para ellos eran difíciles de conciliar con la pérdida de la persona que supuestamente amaba, ya que mientras él seguía con su vida, la vida de la familia de Catalina quedó suspendida. No distinguían entre las rutinas normales y toda su energía iba enfocada en buscar la verdad. Más allá del dolor que sentían, ellos querían tener justicia. Y pese a que hubo algunos avances, los meses transcurrieron sin más novedades. Y cuando todo parecía condenado al olvido, ocurrió algo que nadie esperaba. Casi un año después del crimen, el 26 de noviembre de 2025, las autoridades anunciaron la captura de una persona, Cardin Daniel Montilla Vaquero, de 27 años, un joven de nacionalidad venezolana. Según informaron las autoridades, su captura se produjo en flagrancia, cuando estaba a punto de concretar una nueva agresión. El operativo había sido liderado por la Policía Nacional y por servicios especiales, y contó con la participación de distintos agentes infiltrados. La investigación que permitió llegar a él se había iniciado solo un mes antes, cuando un despacho de la Fiscalía solicitó apoyo tras detectar múltiples denuncias con el mismo patrón. Varias jóvenes describían un mecanismo de captación casi idéntico. Este sujeto se hacía pasar por distintas mujeres usando perfiles falsos en redes sociales y plataformas de compraventa. Tenía identidades como Daniela Suárez, Estefanía Tafur, entre otras, y ofrecía supuestos trabajos para modelos élite, o también para la grabación de contenido audiovisual bien remunerado. El modus operandi era que tras el primer contacto, la conversación continuaba por una aplicación de mensajería. Pedía fotos, videos, datos personales y también daba detalles logísticos. En caso de que ya en el último paso las jóvenes no quisieran acceder a la supuesta entrevista, él amenazaba con difundir el material recibido, lo que parecía una forma de extorsión. Una vez acordado el encuentro, las mujeres eran citadas primero en puntos de fácil acceso como estaciones de transporte público. Desde allí recibían instrucciones para desplazarse hacia zonas montañosas, boscosas y de difícil acceso. Este hombre justificaba los cambios de locación asegurando que las grabaciones podían realizarse en distintos sitios, y decía que el material solicitado iría a lugares como Marruecos o Dubái. Según la policía, solía variar constantemente las rutas de ingreso para despistar, llegando a utilizar hasta 7 accesos distintos. En esos lugares apartados, el hombre presuntamente sometía a las mujeres con un arma blanca, las golpeaba, abusaba de ellas, las grababa, les robaba dinero y pertenencias. En algunos casos, las chicas permanecían horas ocultas o encerradas, esperando que él se fuera. En algunas ocasiones él mantenía a las chicas encerradas, y antes de dejarlas ir, las amenazaba para evitar que los denunciaran. El miedo y la vergüenza y la posibilidad de que los videos fueran difundidos explicaban por qué muchas de las chicas nunca denunciaron, o lo hacían solamente por hurto, sin mencionar las agresiones sexuales. Una de las piezas clave para desarticular a este sujeto fue el testimonio de una joven de 21 años, que estuvo a punto de convertirse en su última víctima. Según relató, el modus operandi coincidía, y tras varios intercambios de mensajes se le solicitó algunas fotografías y videos. Luego de eso ella recibió instrucciones detalladas. Debía llevar una cobija, hidratación y una computadora. En la fecha que habían acordado, la joven llegó y siguió las instrucciones que la condujeron hasta un sector solitario y montañoso. Ahí fue recibida por Cardin, quien se mostraba tranquilo y actuaba normal. Unos minutos después fue la intervención de la policía, la cual evitó que el ataque se concretara. Además de ser señalado como el responsable del crimen de Catalina, las autoridades también estiman que Cardin abusó de más de 70 mujeres. En consecuencia, poco después de su arresto fue imputado por los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento, hurto calificado, extorsión, acceso abusivo a un sistema informático y falsedad personal. Evidentemente no aceptó los cargos, pero un juez ordenó su reclusión en un establecimiento carcelario mientras avanzaba el proceso.
Aunque este avance significativo no le devolverá a Catalina a sus seres queridos, ellos mantienen la esperanza de que tarde o temprano se esclarezcan los hechos. La historia de la joven no es solo la crónica de un crimen, sino también un reflejo de cómo una promesa de oportunidades puede transformarse en una trampa mortal. Ahora que ya conocemos todos los detalles del caso, hay varias preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué hubiese ocurrido si la familia de Catalina no lleva la historia a los medios? ¿Qué hubiese ocurrido si las chicas no denuncian y la policía nunca hubiese podido ver el patrón detrás de esta persona? Catalina no fue la única víctima de este hombre, sino que muchas mujeres sufrieron en sus manos. Así que lo único que podemos esperar ahora es que pase el resto de sus días en la cárcel. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Es un caso que dio mucho de qué hablar en su momento y ahora también, evidentemente, por la captura de esta persona. Al final de cuentas, es un peligro para la sociedad, es un peligro para las mujeres y tiene que estar en la cárcel el mayor tiempo posible. Ya iremos viendo más adelante cómo se mueve el caso y evidentemente les traeremos todas las nuevas noticias que puedan darse de esto. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.